Un saludo a todos los colegas que nos acompañan en esta jornada de presentaciones de la Comunidad Internacional de Investigación Educativa. Es un placer que nos acompañen para continuar este ciclo de ponencias en las cuales estamos presentando los diferentes proyectos de este segundo año de investigación que tiene como lema y título fundamental Ciencia Abierta 2025-2026. Se trata sobre todo de un espacio de confluencia y de intercambio entre los miembros de nuestra comunidad e investigadores que también nos acompañan. Para ello, pues contaremos con toda nuestra comunidad, ha sido convocada, y especialmente con un investigador invitado para el cierre de nuestro evento que aportará sus impresiones para canalizar, digamos, aportes importantes a cada colectivo que realiza en esta jornada sus propuestas. Podemos también considerar el hecho de que cada uno de los participantes podrá tener la posibilidad de compartir sus comentarios, sus preguntas a través del chat, que luego de la presentación del colectivo, pues serán atendidos y compartidos con nuestros colegas. En el día de hoy, pues contaremos con la presentación del colectivo Inteligencia Artificial Científica Multipaís. Está liderado por la doctora Patricia Medina Zuta y en este momento le doy la palabra a la doctora para que pueda entonces hacer la presentación de los colegas que comparten con ella este espacio de investigación y nos compartan sus propuestas en esta jornada. Muchas gracias, doctora Patricia, a tu colectivo y bienvenidos. Muchas gracias, Giselle. Buen día para todos. Yo voy a ceder la palabra a Gastón, que él va a iniciar la presentación y le invito a él a que empiece. Voy a poner ya la diapositiva para que él nos presente. Adelante, Gastón. Bueno, en este colectivo en particular estamos coordinando, estamos colaborando Patricia Medina, Pedro Sotomayor y yo. Llamamos a este proyecto un proyecto de integración de la inteligencia artificial en la formación en investigación científica en Perú, Chile y Argentina. Es la continuación de un proyecto más amplio que había empezado, si mal no recuerdo, hace 2 años, y en el que estuvimos colaborando investigadores de Perú, Chile, Argentina, pero también de España y creo que también de Brasil. Y estuvimos haciendo unas investigaciones comparadas como para poder captar un poco las especificidades y las diferencias en los distintos desafíos que implica la incorporación de la inteligencia artificial. Ese fue nuestro inicio de la colaboración. Bueno, ¿por qué indagar o por qué investigar la inteligencia artificial entre países y también entre actores de las distintas comunidades o de los distintos espacios de lo académico? Nosotros estuvimos trabajando en la experiencia anterior con la regulación, con lo institucional, con las maneras en que se regula el uso de la inteligencia artificial. También estuvimos trabajando desde el punto de vista de la reflexión y desde la experiencia que se da en el aula, que eso es un poco más sobre lo que vamos a estar continuando en esta nueva fase. Y estuvimos trabajando en hacer un relevamiento acerca de cómo es que se piensa a la inteligencia artificial, particularmente haciendo foco en estudiantes de posgrado y en estudiantes que se están formando en escritura y en investigación académica. Y la idea es poder ver básicamente cuáles son los usos, cuáles son las maneras en que se los piensan, cuáles son los obstáculos, cuáles son las ideas con las que podemos facilitar una incorporación reflexiva y crítica de la inteligencia artificial. Sabemos que este objetivo tiene varios desafíos. Sabemos que tratar con la inteligencia artificial implica en muchos casos meternos en un terreno de implicaciones, de sentidos, le llamábamos, por ejemplo, en nuestro último trabajo, de sentidos que exceden mucho a lo que está pasando en el aula. La inteligencia artificial es un fenómeno que está cruzando la sociedad entera, entonces sus discursos vienen cargados de ideologías, vienen cargados de problemáticas. Sabemos que además la inteligencia artificial no es un fenómeno pequeño e idéntico, sino que es un fenómeno complejo que impacta distinto entre distintos actores de la sociedad, en distintos contextos, que incluso impacta distinto adentro de los mismos actores de la comunidad educativa. No es exactamente igual lo que le pasa con la inteligencia artificial a un docente, que a un estudiante, que a un investigador, que a alguien de la parte de gestión. Y además sabemos que en gran parte su incorporación en la educación además va a estar mediado por cómo es que eso entra a jugar en ese contrato pedagógico que se da dentro del aula
Así que sabemos que todo esto es un fenómeno que tenemos que poder investigarlo como de manera colectiva entre distintos actores. Y además sabemos que presenta desafíos pedagógicos y desafíos institucionales, porque es verdad que también al ser una tecnología disruptiva y novedosa, hay que poder encontrarle un lugar y un modo de incorporación y de trabajo en las instituciones. Bien, este es un breve estado de la cuestión, muy focalizado de inicio. Nosotros hemos tenido, como bien dijo Gastón, un periodo de, se podría decir, previo, ¿no? De exploración, porque anteriormente, en el primer año de investigación de CIET, ¿no? De- de la integración de la IA en estos espacios de la educación superior, en investigación, en todo lo que implica, pues, ¿no? Nuestros roles, ¿no? Como investigadores y como formadores en investigación, de algún modo nos estaba llamando esta idea de poder ver qué se podría encontrar, ¿no? Entonces aquí hay como tres cuestiones muy concretas, ¿no? Por supuesto que hay muchos más estudios, pero vamos a centralizar aquí tres aspectos concretos, ¿no? Por un lado, esta tensión, ¿no? De lo que es, ¿no? Considerar, ¿no? Que la IA pueda ayudar a hacer que los profesionales, ¿no? Los formadores, los mismos estudiantes seamos más eficientes, ¿no? Pero ahí de por medio también está esta situación del pensamiento crítico, ¿no? Del humano, sobre todo, ¿no? Porque lo que se puede encontrar en estos estudios, sobre todo, es el potencial de la IA, ¿no? La automatización, todas estas cuestiones que nos van a ayudar a ser más eficientes en cuanto a tiempo, en cuanto a ciertos resultados, pero siempre con ciertos riesgos, ¿no? Y hay estudios también que focalizan la amenaza justamente al ser humano, ¿no? De limitar su pensamiento crítico, su creatividad, incluso, bueno, el tema de la ética, ¿no? Entonces, nuestro reto, ¿no? Es poder redefinirnos, ¿no? En nuestros roles de educadores, ¿no? De colaboración que debería haber, ¿no? Aunada entre la IA y el humano para poder llevar, ¿no? A un proceso formativo más, se podría decir, más que eficiente, un proceso formativo que realmente pues conecte a estos dos agentes, ¿no? De la forma como se esperaría que debería ser, ¿no? Entonces, eh, nuestra evidencia en un estudio anterior ha sido de un posicionamiento favorable, ¿no? De la IA. Hicimos un estudio sobre justamente cómo se estaba asumiendo la inteligencia artificial, ¿no? En estos países que mencionaba Gastón. Y hemos visto pues que sí, hay todavía ciertas cuestiones que valorar, ¿no? De las personas, cómo están predisponiéndose para poder integrarla en el proceso formativo desde el rol definido que tengan, ¿no? Luego, el segundo punto es esta brecha en estudios contextualizados. Bueno, estudios, hemos tenido también a España, ¿no? En una institución española, también en el estudio anterior. Ahora mismo estamos planteándolo en tres países que, bueno, son de aquí, de América Latina, ¿no? Y una de las cuestiones que hemos visto es justamente el vacío en el sur global, ¿no? Normalmente las investigaciones con IA se están dando más bueno, en el otro lado del continente, ¿no? Norteamérica también y, bueno, en Europa, como estaba mencionando. La brecha se podría centralizar en la necesidad de estudios que analicen las prácticas, ¿no? Que analicen estos desafíos, oportunidades en nuestro contexto, acá en la región, ¿no? Y frente a ello podríamos también encontrar la necesidad también de plantear un- una metodología que pueda ayudar a canalizar la experiencia, ¿no? Por allí ya aparece la motivación o la justificación de la reconstrucción de experiencias, ¿no? Entonces, una IA que no solamente se focalice desde casos de encuestas grandes, de casos descriptivos, ¿no? Sino que ayude a producir conocimiento con metodologías de comprensión, de participación, de integración, a partir de reconstrucción de experiencias con esta herramienta, ¿no? Entonces, por allí que ya se vislumbraba la posibilidad de ir siguiendo la propuesta que hace Jara, ¿no? Oscar Jara Holiday, que es un gurú en lo que es sistematización de experiencias aquí en el contexto latinoamericano. Y bueno, es un llamado a más investigación, ¿no? Hay estos autores, ¿no? Rogers y Miller, justamente hacen evidente la necesidad de explorar el uso de la IA a través de metodologías
que justamente empoderen a a los actores principales de este proceso, ¿no? Y a reflexionar sobre esa práctica, ¿no? Entonces, por allí es que nos vamos a ir canalizando a lo largo de lo que vamos implicando ahora en esta presentación. Bien, gracias Patricia. A modo de contexto también y de poder comprender el cómo ha continuado trabajando este colectivo, es importante mencionar que el trabajo que hemos realizado durante el 2025 corresponde a la continuidad de un proceso, ¿cierto? Que veníamos desarrollando ya desde el año 2023, que es el año, ¿cierto?, donde se constituye este colectivo multipaís a partir de un grupo de investigadores e investigadoras que estaban interesados, ¿cierto?, en abordar esta perspectiva, esta línea de investigación, ¿cierto?, desde una mirada colaborativa. Ya, entonces, en este punto sí es necesario mencionar que fueron varios investigadores e investigadoras que partieron con este colectivo, ¿cierto? Y ayudaron a fortalecer el equipo, ¿cierto? Desde su compromiso y sentaron algunas bases también para lo que vendría siendo la investigación posterior en el marco de este colectivo. Ya en la génesis, ¿cierto? De este colectivo multipaís, el trabajo estuvo orientado a poder estudiar el uso y el impacto de la inteligencia artificial con foco en el posgrado y particularmente en la formación de investigadores e investigadoras. Bueno, con el tiempo este colectivo entonces continuó, ¿cierto?, desarrollando su labor ahora de una manera mucho más específica, más focalizada, quedando, ¿cierto?, durante el año 2024 integrado por un grupo estable, ¿cierto?, de investigadores que, ¿cierto?, realizaron un trabajo comprometido y permanente en el marco de este colectivo, ¿cierto? De los cuales, ¿cierto?, 3 de esta lista estamos acá y dimos continuidad al proyecto, Tricia, Gastón y quien les habla, pero también, ¿cierto?, hubo otros investigadores e investigadoras que formaron parte en esta génesis, ¿cierto?, de esta iniciativa, como es la doctora María Estrella Alfonso, la doctora Yuri Kitsutani y la doctora Analía Verónica Lozada. La siguiente, por favor. Bueno, en este contexto, el proyecto sobre el cual trabajamos el periodo 2023-2024 se denominó Formación en Investigación, incorporando IA en el posgrado, como les decía anteriormente. El foco estuvo, ¿cierto?, en esta línea de investigación vinculada con la inteligencia artificial, pero particularmente focalizada en la formación en investigación, ¿cierto?, muy vinculada con el trabajo que se desarrolla en el marco de la formación posgradual. Bueno, en este contexto, entonces, fueron 2 los trabajos que logramos publicar durante el periodo. Ya el primero de ellos, como ustedes pueden observar, se denominó Sentidos sobre el uso de ChatGPT en la investigación y la redacción académica en el posgrado, una exploración comparada entre Argentina, Brasil, Chile, Perú y España. Este es un artículo empírico, ¿cierto?, que surge desde una recopilación masiva de información, ¿cierto?, de datos en distintos contextos de países latinoamericanos y que nos permitió, ¿cierto?, publicar este artículo en una revista Scopus Q2. Ya en las próximas semanas, seguramente la próxima semana ya va a estar disponible, ¿cierto?, publicado este segundo artículo, que es un artículo de un corte más teórico y que se denomina Perspectivas Iberoamericanas sobre la regulación de inteligencia artificial en educación superior, un análisis comparado. Ya es un artículo, a nuestro entender, sumamente interesante, pero además de interesante, necesario, toda vez que, ¿cierto?, logra sistematizar y poner ahí en una perspectiva comparada distintas regulaciones, ¿cierto?, que se dan en torno a la inteligencia artificial y con foco también en esta formación en investigación a nivel latinoamericano y también de países como España. Bueno, y dentro de algunas actividades de socialización que también se llevaron a cabo, estuvo la participación eh, de un representante de este colectivo. En mi caso, ¿cierto?, fui yo quien tuve el honor de participar en el Congreso de la Sociedad Interamericana de Psicología, en donde también, ¿cierto?, expusimos algunos resultados y hallazgos parciales respecto de este trabajo empírico, ¿cierto?, y que
cuyos resultados se ven en su totalidad en este primer artículo que acabo de mencionar. Bueno, este es en síntesis, ¿cierto?, parte del trabajo que realizamos en el contexto del periodo anterior y que, ¿cierto?, ahora desde una perspectiva también mucho más focalizada, con unos objetivos eh, relacionados pero a la vez diferentes, ¿cierto?, planteamos este segundo periodo, que es lo que a continuación les vamos a dar a conocer. Bien, el proyecto ya ustedes, ¿no? Lo hemos visto desde el inicio, ¿no? Es para el 2025-2026, integración de la IA, ¿no? En la formación e investigación científica en estos tres países, ¿no? Perú, Chile y Argentina. La continuidad del anterior, en qué punto está, en que nosotros ya quisiéramos ver esa integración, ¿no? Explorar ya esos reconocimientos a partir de ese objetivo que es sistematizar experiencias respecto de estos procesos a partir de su reconstrucción, a partir de su reconocimiento, a partir de promover una ciencia de colaboración, ¿no? Con una mirada ética que incorpore la tecnología en nuestros países, ¿no? Y de manera específica, no los voy a leer, solamente voy a mencionarlos muy sucintamente. Tenemos aquí cuatro objetivos concretamente, ¿no? Que al reconstruir estas experiencias va a haber un sentido de análisis crítico. Estamos empezando ahora en Perú, al menos en dos cohortes, ¿no? Y hemos podido ver dos espacios formativos en Perú donde se ha podido ya ensayar toda esta parte, ¿no? De inicio dos universidades, ¿no? Que actualmente, bueno, hay esta posibilidad con los grupos, ¿no? De trabajo que se ha podido coordinar, ¿no? Esta situación de lo que pretendemos, ¿no? Que es reconstruir la experiencia. Nosotros también tenemos ya evidencias, ¿no? Ya tenemos aplicaciones de las mismas clases grabadas, de encuestas a los estudiantes, ¿no? De, de ciertos documentos también pedagógicos que nos ayudan a poder entender cómo se está dando este proceso, ¿no? Y claro, en esa sintonía va a proseguir, ¿no? Porque la idea de la reconstrucción de experiencias no es una cuestión rígida, sino que se vaya reflexionando y en función de lecciones aprendidas ir mejorando también el propio encuentro con los grupos, con las personas con las que nos va a tocar ir lidiando, ¿no? Particularmente los tres, ¿no? Somos profesores de distintos programas en nuestros países, dentro de lo que es posgrado o formación continua que le llamamos, ¿no? Estos cursos que son más de no necesariamente de un programa, de una maestría o un doctorado, ¿no? Sino también donde puedan estar otras personas incluso, ¿no? De otras profesiones, interdisciplinares, multidisciplinares, ¿no? Lo segundo es poder canalizar también toda esta experiencia a la generación de aportes teóricos científicos, ¿no? Conceptuales sobre este rol que cumple la IA en los distintos procesos de lo que implica la actividad investigativa, ¿no? Y por supuesto eso se va a ir reconociendo de los distintos roles, ¿no? De tal manera que se pueda fomentar también cierta flexibilidad, le llamaríamos flexibilidad epistémica porque estamos hablando de conocimiento científico, ¿no? Para que se pueda seguir impulsando una investigación de transformación, de cambio, que es lo que necesitamos en Latinoamérica, ¿no? En los entornos universitarios de esta parte. Lo tercero es que la metodología, a partir del objetivo general, implica también espacios de intercambio, de diálogo, ¿no? De nosotros mismos como entendidos en nuestras propias experiencias en los contextos, si bien estamos en un continente de Latinoamérica que compartimos, cada quien, y de acuerdo a los diferentes programas que va a tener en cuenta, va a tener una oportunidad singular de poder comprobar cómo se integra la IA y poder encontrar tal vez algunos nodos de referencia de esta integración que sean comunes, otros que sean más singulares y únicos, ¿no? Al propio contexto, ¿no? Entonces nos interesa también eso, ¿no? Y claro, se orienta mucho aquí el proceso de la producción científica, ¿no? En las experiencias. Y finalmente, esperemos que ya esto nos lleve pues a proponer alguna estrategia, alguna recomendación, basado en lo que es la lección aprendida de la metodología de sistematización de experiencias, ¿no? Y que eso pueda servir para otras experiencias de otros colegas y claro, poder socializarlas, ¿no? Quién sabe ya en políticas educativas que para nuestra región sea también orientada a un desarrollo sostenible, ¿no? Que es lo que esperamos también, ¿no? Bueno, y
Ya muy concreto, no voy a demorar mucho porque el tiempo también nos han pedido que sea concreto. La metodología de la sistematización de la experiencia tiene como 5 momentos, ¿no? Según la propuesta de Jara. Nosotros hemos adaptado en esa metodología el punto de partida, que es este punto de partida de inicio, de reconstrucción, mejor dicho, de entender primero el fenómeno o el contexto antes de reconstruir la experiencia, eh, para poder luego ir recogiendo de los propios actores, ¿no? Las impresiones, las evidencias que nos lleven a poder reflexionar, de repente ver el video de la clase, de repente ver los resultados de la encuesta, etcétera, ¿no? Y de acuerdo a eso hacer una interpretación crítica del proceso, ¿no? Se puede ir dando en el propio momento, se puede ir dando después de darse la experiencia y poder también observar el fenómeno desde las evidencias, de tal manera que los productos de la sistematización son muy relevantes para nosotros, ¿no? Y finalmente, pues, socializar ya los productos finales de esa reconstrucción, ¿no? Que es lo que vendría a ser. Eh, Nuestro plan metodológico ya está en marcha, ¿no? Ya empezamos la fase uno, que es las sistematizaciones de experiencias en Perú, con estos 5 momentos. La fase 2, que es el diálogo de saberes y nodos de referencia, y lo vamos a ir interactuando entre nosotros para las realidades que ya tocan en Chile y Argentina para el año 2026. Hemos planeado ya eso. Y por supuesto ya una proyección y replicación en base a esas lecciones aprendidas, ¿no? Para poder llegar a todos esos 5 momentos. Bien, la proyección del avance y resultados esperados son básicamente estos, ¿no? Nosotros en CIET tenemos la posibilidad el otro año ya de sacar un primer libro científico. Esperemos ahí tener contribuciones tanto nuestras como también de los que han estado en la experiencia de integración de IA, que también nuestros estudiantes puedan participar con producciones de textos a partir de esta experiencia de integración de IA, ¿no? También, bueno, seguir, ¿no? En las publicaciones indexadas en journals que nos puedan abrir las puertas y socializar nuestros resultados en progreso, en proceso y ya cuando termine, pues, ¿no? El año, al año 2026. Y planteamos también poder diseñar alguna forma de intervención, de apuntalar también estas integraciones de la IA en los eventos formativos, ¿no? Entonces, eso sería, no sé si me he pasado, Giselle, el tiempo, pero hasta ahí es donde nos toca decir. Gracias. Muchas gracias, doctora Patricia, al doctor Pedro, al doctor Gastón. Muchísimas gracias por su presentación y todo bien con el ajuste del tiempo. Siempre que se construye ciencia y se comparten avances de investigación, pues está permitido, en caso de que nos pasemos, está permitido pues compartir en esos espacios y en esos escenarios. Las gracias reiteradas porque nos han presentado precisamente un espacio de un proyecto de investigación que tiene una trayectoria ya consolidada y precisamente pues esto también augura el hecho de resultados a futuro que sean también sólidos como los que han estado obteniendo hasta este momento. Es el comentario que quería pues compartir también, no solo desde el rol de moderación, sino también como parte de la comunidad internacional de investigación educativa. Y pues en este momento queremos darle paso al colega Jorge Calvo, quien nos acompaña en esta presentación en calidad de profesor invitado. El profesor Jorge es ingeniero informático con mención en criptografía y seguridad de la información. Cuenta también con una especialización en inteligencia artificial aplicada a la educación y una maestría en formación del profesorado para secundaria, bachillerato y formación profesional. Actualmente es investigador en el programa de doctorado de la Universidad de Castilla-La Mancha en España, donde centra su investigación en técnicas avanzadas de procesamiento del lenguaje natural, aplicadas a la computación afectiva y a los sistemas de recomendación. En el ámbito profesional, el profesor Jorge es director de innovación y analítica de datos en el Colegio Europeo de Madrid y asimismo ejerce como profesor universitario en el grado de Ingeniería Matemática y de Inteligencia Artificial en la Universidad Alfonso X el Sabio, coordinando también su máster en ciberseguridad. Su compromiso con la transformación tecnológica del aula se extiende a su colaboración con el Ministerio de Educación en España y el FECIT para la integración de la inteligencia artificial en el ámbito educativo y pedagógico. Es un verdadero placer contar con la presencia del profesor Jorge y le cedemos entonces el espacio para que comparta con nosotros sus valoraciones.
Muchas gracias, Gisela, es un placer poder estar aquí. Y bueno, lo primero de todo, enhorabuena. Enhorabuena por el trabajo, enhorabuena por la investigación. Me ha parecido realmente interesante. Estaba aquí incluso con mis notas, tomando algunas aportaciones, y tuve la oportunidad de leerlo el día pasado, un poco más a fondo cuando me lo enviaste, y la verdad es que, bueno, pues reitero mi enhorabuena por el trabajo, y es un gusto estar aquí entre colegas, ¿no? Para poder aportar conocimiento. Me ha gustado mucho la idea, y ya focalizando un poco en la aportación, me ha gustado mucho la idea del proyecto enfocado en la parte ética de la investigación, y sobre todo también en la focalización de no una IA automatizada, ¿no? Es decir, en buscar una IA con un aporte de conocimiento más allá de una automatización de directos, bueno, pues de ciertos conocimientos probabilísticos que nos ocurren muchas veces en estos modelos de inteligencia artificial, ¿no? Con todo esto, también me ha gustado mucho conocer, ¿no? y aprender de esa metodología Jara. Me ha parecido original, creo que aporta una parte de valor muy interesante, ¿no? En esa, bueno, pues encontrar un poco esa, como hablabais un poco de esas reconstrucción, ¿no? de la experiencia, ¿no? Y cómo realmente eso puede aportar valor. Así que eso me ha gustado bastante. Y a partir de aquí, pues a mí bueno, pues me gustaría analizar varias cosas, ¿no? Creo que una es intentar saber muy bien y medir cuándo la IA aporta, ¿no? Realmente a nivel de investigación, cuándo la IA distorsiona a nivel de investigación, y realmente cuando muchas veces empobrece la epistemología del estudiante, ¿no? Creo que me parece a mí que son tres puntos muy interesantes en los cuales tenemos que seguir trabajando todos en general. Creo que eso lleva o engancha mucho con la explicabilidad de una inteligencia artificial. Creo que la idea epistemológica de cómo, ya no solo cómo aprendemos, sino la capacidad nuestra de poder discernir entre lo que es buen conocimiento o conocimiento veraz a un conocimiento menos, vamos a llamarlo, menos veraz o menos puro. Creo que rebaja muy bien a esa parte de caja negra, caja gris, a la cual nos encontramos muchas veces en la parte de la inteligencia artificial. Creo que uno de los grandes retos que tenemos desde la investigación y desde la educación es la explicabilidad de la inteligencia artificial. Es decir, no somos capaces de poder explicar muchas veces los resultados de los cuales obtenemos de una inteligencia artificial. Muchas veces ni los propios ingenieros de estos grandes modelos son capaces de explicarlo. El concepto más técnico de redes neuronales tremendamente grandes no nos llegan a poder explicar por qué parámetro real es el que yo toco aquí para que el resultado sea diferente, ¿no? Y eso al final nos lleva a un desconcierto importante, en el cual la transparencia, que se basa en la explicabilidad, muchas veces no podemos aportarla, ¿no? Y eso en ciencia y eso en investigación, pues es un pilar importante, ¿no? Así que creo que es algo en lo que debemos trabajar, pues bueno, pues al final también midiendo un poco esa idea, ¿no? Yo tenía algunas preguntas, no a lo mejor para contestar ahora, pero sí a lo mejor para un poco reflexionar, o depende cómo vayamos un poquito de tiempo, ¿no? Me gustaría mucho el entender también realmente en el aspecto de la investigación si realmente se podría distinguir de alguna manera, ¿no? Esa sistematización, ¿no? De la parte del proceso cognitivo que es realmente humano y cuál es realmente de una inteligencia artificial, ¿no? Es decir, si pudiésemos llegar a ese punto en el cual poder distinguir realmente ese valor, ¿no? O identificar cuándo se está generando pérdida, ¿no? Pérdida epistemológica del alumnado cuando usa inteligencia artificial por la excesa delegación, ¿no? A tareas en inteligencia artificial o uso de inteligencia artificial, ¿no? Y si realmente podríamos crear conocimiento nuevo a través de una inteligencia artificial, o simplemente buscar un conocimiento colapsado de todos los datos que tiene una inteligencia artificial, el cual nunca nos va a aportar nada nuevo a la ciencia, ¿no? Creo que son preguntas en las cuales muchas veces en investigación pues, nuestra necesidad es medible, es decir, lo que necesitamos es medirlo, porque si no realmente no podemos contarlo, y creo que este tipo
bueno, pues de reflexiones y de preguntas un poco más a nivel técnico, creo que son interesantes, a lo mejor os pueden aportar valor, ¿no? Un poco desde mi experiencia, ¿no? ¿Cuáles serían esos indicadores en los cuales, pues bueno, nos permite saber hasta dónde está aportando la inteligencia artificial y hasta dónde está aportando el valor humano, ¿no? Y eso creo que es también una barrera, una línea roja también importante de plantearse, ¿no? Bueno, esas es un poco mis reflexiones. No sé cómo vamos de tiempo. No sé si alguno de los colegas quiere establecer un poco esa conversación, pero bueno, estas son las ideas que yo tenía y reitero mi enhorabuena por el trabajo, de verdad. Muchísimas gracias, profesor Jorge. Y sí, como les comentaba, pues vamos bien de tiempo. La profesora Patricia, el profesor Gastón, el profesor Pedro, pues tienen la palabra para poder establecer precisamente este espacio de intercambio, que es la finalidad de este encuentro del día de hoy. No sé, cualquiera de nosotros. Bueno, cada uno puede vertir una reflexión. Yo creo que es muy, muy interesante la propuesta de reflexión, más que de tener una respuesta correcta, ¿no? Sino Correcto. creo que cada quien tiene su modo. Incluso nosotros tres tenemos todavía nuestras diferencias, Jorge, todavía. Nosotros, ¿no? Estamos ahí también entendiéndonos. Es un equipo de investigación, imagínate. Gastón es sociólogo, Pedro es psicólogo, yo soy profesora, ¿no? De ahí ya tenemos, claro, en común las ciencias sociales nos unen, ¿no? Las humanidades, ¿no? Pero igual, ¿no? Y lo importante aquí es ese interés genuino de nosotros tres, y creo que de la comunidad en realidad y del equipo que nos acompañó antes, de que este proceso, ¿no? Que la tecnociencia avanza y sabemos que eso no es algo que va a parar, no, o sea algo positivo, sea algo que realmente, como dices, ¿no? En la base de la ética, sobre todo, de un aporte para este desarrollo sostenible, ¿no? Que ahora necesitamos, que realmente el planeta logre con estos objetivos, de 17 objetivos que estamos hablando ahora, ¿no? Ya no es ese tiempo del año 2000, ¿no? Que todo el mundo le tenía temor y decía, uy, se va a acabar el mundo. No, estamos en un tiempo de construir esperanza, ¿no? Y a partir de nuestro espacio formativo, ¿por qué no? Yo lo que quiero un poquito decir es esto, ¿no? Preguntabas de la sistematización de experiencia. Es algo que Oscar Jara Holiday es un peruano, ¿no? Es un peruano y esto surge desde la educación popular, que quizás no es nuestra forma, vamos a decir, eh, ad hoc, digamos, respecto del origen de la metodología en sí, ¿no? Sino de cómo podemos adoptar esa metodología y canalizarla, adaptarla a este proceso que queremos lograr, ¿no? Nosotros mismos no somos grandes especialistas. Yo principalmente te lo comento, ¿no? Tengo algunas publicaciones habiendo hecho esta metodología, adaptándola. Lo que importa de esta metodología, en el punto de partida sobre todo, es cómo se define el objeto a sistematizar, ¿no? ¿Por qué queremos hacer esta integración de la IA? ¿Qué nos lleva? O sea, empezar a hacer esas reflexiones de inicio, porque es una metodología muy de reflexión, muy de preguntas. Entonces, el punto de partida de la experiencia formativa en Perú viene de quizás un poco por ese lado, ¿no? Pero tenemos dos cuestiones acá. La integración de la IA dentro de un proceso de formación en investigación, donde tendríamos que canalizar, ¿no? Que los estudiantes dentro de este proceso logren competencias en ese nivel y orientando también la productividad científica, ¿no? Que es lo que, bueno, de mi modo ya más específico, bastante yo tiempo tengo en eso de reconstrucción, por dicho, construcción científica del texto, ¿no? Entonces, por ahí es mi aporte, ¿no? Y los colegas tienen también sus aportes y así, ¿no? Ahora, la otra cuestión es la reconstrucción de ese proceso vivido, ¿no? Entonces, ese es el momento de ordenar, de clasificar, de narrar la experiencia, ¿no? Hay una secuencia histórica incluso, hay hitos de la experiencia, ¿no? Entonces, todo eso implica un diálogo, ¿no? Tenemos la información, nosotros ya tenemos información, tenemos ya evidencia. Ahora nos tenemos que sentar y empezar a reconstruir eso, empezar a reflexionar qué ha salido, cómo lo estamos viendo, para recuperar que la memoria colectiva del proceso. Durante la propia experiencia, Jorge,
la integración de la IA, en esos momentos también se hizo reflexiones con los estudiantes, porque digamos que la forma de recoger la información también son canalizadas de esa manera. Por ejemplo, encuestas más reflexivas, ¿no? Encuestas de respuestas abiertas y también algunas cerradas, ¿no? Ujú, Las propias clases, ¿no? Tienen sus videos y podemos observar. Particularmente el profesor es como una especie también de investigación-acción, ¿no? Está mirando también, haces la clase, revisas y haces también una síntesis y se la dices a los estudiantes. Miren, hemos visto esto. Entonces, juntos vamos reconstruyendo también la historia de lo ujú, anterior. Pero ahí está la IA. ¿Cómo sintieron a la IA? O sea, ahí ujú. salen cosas, emergen. Es muy interesante, ¿no? Que ahorita no lo voy a adelantar porque nosotros tenemos el material para analizar, tenemos que darnos un tiempo, Gastón, Pedro y Patricia, que hemos Ujú, estado muy saturados, pero que tenemos que darnos un espacio, ¿no? Pero ahí tenemos para reflexionar mucho. Entonces, a partir de eso está el tercer momento de la interpretación crítica de ese proceso, ¿no? Ese es el momento central para nosotros, ¿no? Donde se va a analizar el porqué de lo ocurrido, verificar un poco esas contradicciones, los aciertos en la experiencia, ¿no? Ir más allá de los hechos para generar un conocimiento profundo, ¿no? ujú. Entonces, nuestra intención, nuestro objeto de estudio es la IA, cómo se integra, ¿no? Cómo es percibida, cómo se integra, ¿no? Es eso, ¿no? Entonces, ahí Ya, viene ese diálogo de saberes de nosotros, ¿no? De Gastón como sociólogo, de Pedro como psicólogo, de Patricia como profesora, ¿no? sí. Interdisciplinarmente. Los productos de sistematización que ya los hemos mencionado, no los voy a mencionar más, y luego socializar eso para ver si es que hay fines de cuestiones mucho más, ¿no? Que se puedan adaptar a otras realidades. Eso es, ¿no? Eso es, no sé, un poquito escuché que te interesaba saber y quería Sí, yo expresarlo. sí, quería, Patricia, cuando empezáis, ¿no? O sea, decir, el escenario de esas personas que hacen esta metodología, ¿tienen una base de conocimiento en inteligencia artificial o realmente es un desconocimiento amplio de esta tecnología y a partir de aquí empiezan a crecer con la integración de la inteligencia artificial? Ah, ¿te refieres a los participantes dentro del Los propio evento formativo? participantes, correcto. Mira, en el caso de Perú ahorita mismo hay dos universidades, ¿no? Que hemos tenido ya una primera experiencia y ahorita estamos cerrando otra con otra universidad, donde el espacio formativo es diverso. O Ah, sea, ¿qué te digo? Por decir, estos cursos que se llaman de formación continua, le llamamos en Perú, o estos cursos de extensión, ¿no? Que normalmente, vale, ¿no? La sistematización de experiencias se ha hecho mucho en cursos de extensión, donde el diálogo de saberes es más rico cuando son diferentes las disciplinas, vale. ¿no? Entonces queríamos recoger, bueno, en el caso de Perú sobre todo, queremos recoger ahorita, ¿no? Ese diálogo de saberes interdisciplinar de cómo viven el proceso y no solamente de la disciplina, sino también de niveles de conocimiento, porque en estas Claro, experiencias pueden haber grupos de trabajo de diferentes niveles de conocimiento de la IA, incluso de la investigación, ¿no? Entonces, claro. eso también, ¿no? Está ocurriendo. Ah, muy interesante. Gracias, Patricia. Muchas gracias. Ahora mis compañeros. Ujú. Sí, bueno, creo que a partir también de lo que señala Patricia, si bien hay un foco, ¿cierto?, en poder trabajar sobre la base de esta reconstrucción de las experiencias, ¿cierto?, bajo esta metodología. Bueno, yo siempre trato de ser como muy ambicioso respecto de qué puntos mirar. Y ahí yo creo que aquí hay unas cuestiones naturales que seguramente vamos a comenzar a preguntarnos. Me parece muy interesante lo que señala Jorge, ¿cierto? En relación a poder mirar dentro de estas experiencias, ¿cierto? Qué tanto en realidad esta mayor productividad o eh, tal vez mayor éxito o eficacia en lo que es producción académica tiene que ver más bien con cierto el uso de la IA o la convergencia tanto de la inteligencia humana con la inteligencia artificial. Entonces, creo que seguramente no tenemos unas respuestas, cierto, tan concretas hoy en día, pero sí seguramente se van a levantar este tipo de preguntas, cierto, que nos van a llevar a poder de alguna manera dar continuidad a este trabajo, ¿cierto? Y por qué no pensar, ¿cierto?, en un segundo momento o momentos posteriores que nos permita indagar, digamos, en estas cuestiones.
Ya, yo creo que aquí hay unos, como decía Patricia, unos fenómenos que cada cual desde su experiencia, su experticia, de alguna manera intenta relevar. Bueno, yo desde la psicología, Gastón tiene una mirada desde la sociología, Patricia un poco en convergencia, ¿cierto? En lo que es la pedagogía, también la psicología por su formación. Pero claro, yo creo que cada uno tiene unas cuestiones que seguramente por el sesgo profesional comenzamos a mirar, ¿cierto? A explorar y por lo menos de mi parte, yo también lo siento así, de parte del equipo, estamos muy abiertos a poder mirar estas nuevas cosas, estas cuestiones emergentes. Siempre recuerdo una reflexión que un día leí y decía que, cierto, las buenas preguntas en realidad no generan buenas respuestas, sino que generan más preguntas, cierto, más preguntas Claro. interesantes. Y finalmente esa es como un poco la labor del investigador, no solamente trabajar para encontrar unas respuestas, cierto, tan concretas a nuestra pregunta de investigación, sino que más bien cómo aperturamos, cierto, nuevas interrogantes, nuevas reflexiones y creo que en ese momento estamos, o sea, tenemos cierto un foco en poder reconstruir estas experiencias, partir desde cierto estas experiencias que se han dado principalmente en Perú, de pronto expandirlo también a otros países, pero creo que desde ahí también vamos a formar otras impresiones, otras ideas, cierto, y otros cuestionamientos también. Este tema de la IA llegó para quedarse, no es algo que a mi juicio lo entendamos como una moda, sino que seguramente va a ser una tecnología o como quiera que lo llamamos que se va a quedar y que va a permear distintos procesos, ¿cierto? Que realizamos bueno, en la academia particularmente, pero, ¿cierto? En el devenir humano en general. Entonces, creo que aquí tenemos harto trabajo todavía por hacer. Sí, sí. Muchas gracias, Pedro, por la explicación. La verdad es que es una cosa que a nosotros nos preocupa, y nos preocupa también aquí desde España, desde la parte de investigación que yo hago también en concreto. Por eso hacía un poco esa pregunta de realmente si llegará un momento, ¿no? Y creo que es una de las cuestiones que yo me hago, es saber medir, ¿no? Dónde está el aporte real que hace la inteligencia artificial al crecimiento de aprendizaje o de integración o de aceptación del alumno y dónde está el aporte humano, ¿no? Creo que es una de las grandes preguntas que todos nos podemos llegar a reflexionar en algún momento y cómo incluso pues, a nivel social, ¿no? Es decir, creo que incluso la IA puede generar inquietudes, ¿no? En aquellos estudiantes o en aquellos investigadores en los cuales su nivel de alfabetización digital o a nivel de alfabetización de inteligencia artificial sea bajo, ¿no? Y eso puede generar ciertas inquietudes, ciertas faltas de productividad, eficiencia, por no saber muy bien alcanzar el nivel óptimo de trabajo con una inteligencia artificial, ¿no? Entonces, creo que son reflexiones muy interesantes, las cuales creo bueno, que yo he encantado de enriquecer el debate porque a mí me preocupa, ¿no? Y incluso sabiendo manejar esa inteligencia artificial, lo que decía antes, ¿no? Aunque tengamos una buena alfabetización de inteligencia artificial, no somos capaces de explicar por qué hace eso la inteligencia artificial y por lo tanto obtenemos resultados en investigación o obtenemos resultados a nivel social que tampoco podemos entender o más nos quedamos aparte del resultadista, es decir, no sabemos explicar por qué tenemos esos resultados, ¿no? Y creo que es una parte también muy a valorar cuando hacemos integración, ¿no? de esta tecnología con la metodología que habéis mencionado vosotros o cualquier otro tipo de metodologías de integración, ¿no? Así que es un poco por eso venía un poco mi reflexión al principio. Pedro, muchas gracias. Gracias, Jorge. Bueno, sumo a esto que decía Pedro y a la pregunta ahí que nos proponía Jorge, el hecho de, voy a destacar algo que tiene este proyecto ya desde su inicio, que es el intento de que este tipo de preguntas las respondamos un poco entre todos, en un diálogo amplio entre actores, entre países, pero también entre diversos tipos de partícipes de los que estamos involucrados en esta situación. Y eso me parece que es algo muy positivo que tiene este equipo de trabajo, pero que tiene, me parece, la comunidad en general, que además anima a estas iniciativas de ciencia abierta. Hace unos días, por ejemplo, con Patricia, estábamos en un panel donde se contaban las experiencias de los docentes, de los investigadores y de los estudiantes.
Y es muy interesante ver cómo un estudiante también lleva adelante, o pone, en este caso eran experiencias de estudiantes, algunos de posgrado o de formación continua y otros de grado, incluso estudiantes que estaban haciendo un profesorado, o sea, pregrado, y que estaban en sus primeros años. Y es muy interesante ver cómo ellos tienen sus propias respuestas a estas preguntas que nos proponías. Si es que si es que la generación de conocimiento supone ese costado humano y entender un poco qué es lo que la herramienta nos aporta. Y hay algo que me parece que es muy interesante que surge de esas reflexiones propias de ellos, es que también hay algo humano que se destaca, que es la propia reflexión de las condiciones de uso de la IA. Cosas como, por ejemplo, me gustaría no usar la IA, pero no me queda otra porque no tengo tiempo, por ejemplo. O saber que, bueno, por una cierta cuestión de ciertas restricciones de uso y de por ahí falta de acompañamiento, falta de herramienta, o como mencionabas, falta de competencias digitales, ellos saben que por ahí están haciendo un uso que puede llegar a llevarles riesgos o a traerle problemas, y eso también me parece que es algo interesante Muy interesante. de incluir en la conversación. Muchas gracias, Gastón. Muy, muy interesante esta parte, sobre todo que has mencionado al final, y realmente relevante en el asunto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Jorge, Gastón, Pedro, Patricia. Muchísimas gracias por este debate en el que hemos podido participar durante esta presentación del colectivo Inteligencia Artificial Científica Multipaís. Pues de esta forma, dando las gracias precisamente a todas las personas que nos han acompañado, vamos dando cierre a esta jornada en la que hemos tenido la presentación de otro de los proyectos de nuestra Comunidad Internacional de Investigación Educativa. Y precisamente el cierre llega con la invitación también a continuar siguiendo nuestras presentaciones, nuestras convocatorias a través de nuestra página en LinkedIn, nuestras diferentes redes sociales, y dándoles las gracias siempre junto a nosotros a hacer ciencia y enseñar a hacer ciencia para transformar el mundo, teniendo en cuenta que la comunidad internacional de investigación educativa es una comunidad que avanza. Muchísimas gracias y un saludo para todos.